Sí, preparar la clase de hoy para mí fue todo un desafío, porque yo hace mucho que cursé Física 2, así que como que estoy volviendo a empezar la carrera. Estuve en F1 el año pasado, ahora estoy en F2. Cuatrimestre que viene no haces F3, te quedas en F2. Bueno, eso ya para el año que viene, voy a ir de a poquito haciendo todo, para cuando tenga 40. Bueno, a ver, empiezo a compartir. Ahí va. Bueno, este es el ejercicio 4 de la guía. Por cómo es la configuración, está bueno como para repasar los ejercicios anteriores de la guía. Sería, bueno, el 2, el 3, que es justo lo que estuvimos hablando recién. También tiene cosas del ejercicio 1, y también tiene cosas del ejercicio 2 de la guía de repaso. Así que a lo largo a medida que vayamos viendo el ejercicio, les voy a decir dónde están esos paralelismos para irlo recordando. A ver si achico esto un poquito, ¿se ve bien? Sí. Voy a poner esto más chiquito. Sí, se ve perfecto, Mari. Ok. Bueno. Ay, se ve como unas rayitas, ¿no? Ah, porque compartí mal, perdón. Voy a volver a compartir porque apreté algo que no... Ay, no, tampoco. Una vez Se más. veía bien, ¿eh? Se veía bien lo de recién. Sí, pero aparecen como unas rayitas raras. Ay. Ahí está, esto es lo que quería tener. Bueno. Sí, creo que estoy bien. Bueno, entonces lo que nos dice el ejercicio es que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resortes, ¿sí? 3 en sentido horizontal y otros 2 pares de 2 resortes en sentido vertical. El resorte, a los horizontales los llamo resortes verdes, muchas veces son los que van a estar de color verde, y el ejercicio nos dice que lo que serían los resortes verdes son slinkies, ¿sí? Los verdes son slinkies, y los rosas tienen longitud natural distinta de 0, así que no son slinky, tienen constante K1. ¿Sí? Las constantes son en principio distintas, así que bueno, eso va a estar reflejado en las ecuaciones que planteemos. Y lo que tiene de interesante este ejercicio, también de novedad respecto a los anteriores de la guía, es que las partículas tienen libertad de moverse en el plano. ¿Sí? Hasta ahora, si se fijan en el ejercicio 3, por ejemplo, que las oscilaciones son transversales, no sé si lo plantearon, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio 2 son, bueno, es el que estuvimos discutiendo recién, que las oscilaciones son bien longitudinales, ¿no? Así que el movimiento de las masitas está solamente dado en la horizontal. Este es en el ejercicio 2. En el ejercicio 3, no recuerdo exactamente cómo era la configuración, pero es algo así. Es la Y misma, pero al principio es la misma, sí, pero sí, sí. Y transversal. lo que suponemos en el planteo es que se pueden desplazar así, ¿no? O en este caso vamos a suponer las dos libertades al mismo tiempo, ¿no? Sería, a ver, un dibujito de este estilo, ¿no? Donde el desplazamiento puede ser tanto horizontal como vertical a la vez. Bueno, y eso complejiza, se imaginan un poquito, apenitas, las ecuaciones de movimiento. Bueno, en ausencia de gravedad, así que eso ni lo tenemos en cuenta. Después nos da como dato las dimensiones de esta caja, si están como en una caja los resortes, que mide L en el sentido, en el alto, ¿no? Y del ancho nos dan la distancia entre dos resortes. Yo supongo que esto también vale D. Esto lo supuse, no sé. Así que bueno, es medio como asimétrico los datos que nos dan el problema, o no sé, como poco prolijos en mi opinión, porque en una dirección nos dan la longitud de la caja y en la otra nos da la separación entre resortes, no sé. Así que bueno, en el sentido vertical la separación entre resortes se pueden imaginar que es L sobre 2, ¿no? Bueno. ¿Y qué pide el ejercicio? El primer ítem es un poco filosófico, es para pensar con qué aproximaciones podemos decir que el movimiento es una superposición lineal de oscilaciones longitudinales y transversales. ¿Sí? Esto se refiere un poquito a estos dibujitos que estuve haciendo, ¿no? Esto sería más o menos el caso del ejercicio 2, aproximadamente. Este es el caso del ejercicio 3, bueno, aproximadamente. La diferencia es que acá están, bueno, son dos masitas nada más, esa es una diferencia importante, y otra diferencia es que están enganchados a la pared, ¿no? Pero sería aproximadamente las condiciones del ejercicio 2 y aproximadamente las del ejercicio 3.
Y bueno, ¿podemos sumar linealmente estos dos casos? ¿No? Para escribir esta situación. Ay, tengo demasiadas cosas acá de ventanitas. Claro, este es el de la hornalla, ahora les cuento por qué se llama la hornalla. O sea, podemos sumar esto, y acá fíjense, en este dibujo simplificado solamente puse los resortes horizontales como para que se visualice un poco más sencillo, pero tenemos un sistema entrecruzado de resortes, ¿no? Así que también nos vamos a preguntar, bueno, ¿puedo sumar linealmente para los verticales esto más esto? Ahora cuento lo que son las X. Sí, o sea, tiene, sí, en comparación con el resto de los ejercicios de la guía, la complejidad adicional de este ejercicio es, por un lado, que permite esta libertad en X y en Y la otra complejidad un poco menor es que es un sistema de resortes entrecruzados, ¿no? Hay dos pares de resortes actuando sobre cada masa. Había un ejercicio, si no me equivoco, ¿no había un ejercicio en la guía de repaso de resortes entrecruzados? No había, no dije nada. Es simplemente, en realidad es como mirar el problema rotado 90 grados, ¿no? Pensar el caso de los resortes verticales. Y el caso vertical es un poco más sencillo porque hay una masita sola, si se fijan. Así que el sentido vertical se parece un poco más a la guía de repaso que a la guía esta en la que estamos ahora. Con la diferencia de que le estamos agregando libertad de moverse en el plano. Pero a no ser por eso, estos vendrían a ser, esto sería como el ejercicio 2 de la guía 0, ¿no? Guía 0, a ver, qué mal que escribe esto, ejercicio 2, este sería guía 0, también ejercicio 2, ¿no? Serían las oscilaciones longitudinales y transversales de una masa única con dos resortes. Esto también lo vimos en clase, si no recuerdo mal. La pregunta de las X, sí, ya la respondieron. Son las posiciones del equilibrio, donde irían los resortes, o sea, a L sobre 2, a una distancia D. Y los puse desplazados porque, bueno, me parece que se ve mejor la complejidad del problema cuando están desplazados, ¿no? Que un resorte se empieza a comprimir, otro a estirar y lo que sea. Respecto a la posición de equilibrio. Bueno, entonces, más o menos lo que estuve diciendo ahora, recién, está muy grande la pantalla, me marea tan grande. Lo que sería en términos matemáticos, ¿no? Fíjense que cuando planteamos libertad de movimiento en el plano, estamos teniendo, por ejemplo, en términos de coordenadas tendríamos una coordenada, bueno, yo la llamé phi AX, phi AI. ¿Sí? Ese sería el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical de la partícula A. Y también tendríamos, bueno, análogamente el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical de la partícula B. ¿Sí? Así que, en principio, para describir a esas dos masas tenemos 4 coordenadas. Para cada una de esas coordenadas podemos escribir las ecuaciones de Newton, ¿no? Y de un primer pantallazo uno podría decir, bueno, ya que es tan complejo y tiene tanta libertad en el plano al menos de moverse, la ecuación de movimiento podría depender linealmente de todas las coordenadas, de la posición horizontal y vertical de A y de la posición horizontal y vertical de B. Pero si nos ponemos a pensar en lo que son los ejercicios anteriores de la guía, o incluso los ejercicios de la guía de repaso, si valiese este tipo de superposición lineal, que es lo que nos estamos preguntando, van a ver que matemáticamente el efecto que hace es que la coordenada horizontal, la aceleración de la coordenada horizontal, solamente va a depender de las coordenadas horizontales. Y bueno, idem con la coordenada vertical, ¿sí? O sea, un poco lo que vamos a ver en este PDF es, bueno, que matemáticamente este planteo que hacemos en este dibujito equivale, bueno, a esta expresión matemática, ¿no? Poder desacoplar lo que le pasa a la coordenada horizontal de lo que le pasa a la coordenada vertical. Bueno, todo esto era para introducir un poco el ítem A, ¿no? Después viene el ítem B, el ítem C. Bueno, el ítem B es un ítem clásico de la guía, que es encontrar las frecuencias propias y los modos normales de oscilación, suponiendo que valen todas las aproximaciones filosóficas y qué sé yo del ítem A. Y el ítem C es de programación,
Este lo programé de una forma muy sencillita, porque yo tampoco soy ninguna experta en el tema, así que bueno, si llegamos a verlo, le va a servir a los que están recién empezando a programar, me imagino. Bueno, así que, bueno, paso a lo que es el ítem A, al ítem más filosófico. Bueno, entonces, este es el sistema de coordenadas, que ya lo había comentado un poquitito. Estos son todos los resortes que hay, los parámetros geométricos importantes. Los horizontales, recordemos, son los resortes verdes, son slinkies, los verticales no son slinky, bueno, y son los rosas. Vamos a empezar, primero pensé hacer como un acercamiento intuitivo del problema ya llevado al caso más sencillo posible, ¿no? Supongamos, ¿qué significa que valga esta superposición lineal, ¿no? Lo que nos pregunta el ejercicio. ¿Qué significa que eso valga? Bueno, bueno, supongamos en principio entonces que eso valiese, ¿no? ¿Cómo planteamos el ejercicio? Como una suma de estos dos casos, ¿sí? En realidad sería una suma de estos dos casos más estos dos casos, porque obviamente, bueno, tenemos ese sistema entrecruzado de resortes. No me voy a meter mucho en el tema de la hornalla porque este ejercicio es muy largo, pero bueno, pensemos en principio que el sistema entrecruzado de resortes es lo que hace que esto se vea como una hornalla, así que por eso se llama así el problema, y porque antes lo daba Paulina, que se llama como Paulina Cocina, ¿no? Esa es la razón histórica de que se llame la hornalla. Bueno. Yo creo que la razón histórica es un delirio de algún estudiante, Sí. de algún estudiante. Sí, si alguna vez alguien vio una hornalla vibrar así, bueno, hay que ver qué estuvo tomando, pero también alguna vibración microscópica siempre hay en la hornalla, y bueno, si tomásemos conciencia de eso, sería algo así, ¿no? En el plano, al menos. Bueno, paso entonces a la parte de matemática. Bueno, entonces, mi idea era hacer este acercamiento intuitivo, ¿sí? Primero, lo que sí seguro que podemos superponer es lo que le pasa a un resorte más lo que le pasa a otro, ¿no? Esto es un tema ya como de física 1, pero obviamente el resorte, la fuerza que ejerce este resorte, por ejemplo, ¿no? Es independiente de la fuerza que está ejerciendo este otro resorte. Solamente va a depender de la posición de la masita, pero a un resorte no le importa lo que hacen el resto de los resortes del mundo. Así que obviamente podemos sumar linealmente este caso con el otro, ¿no? Bueno. Quiero hacer una aclaración por algo que hizo un comentario alguien, que ya me perdí quién fue. Matías dice, ¿resolvemos por separado y después supondremos las soluciones? La idea un poco me parece de lo que está planteando Magalí es tratar de ver intuitivamente qué es lo que uno tendería a hacer y después vamos a ver cuál es la resolución más formal y cuándo vale esto de sumar linealmente o no. Claro. ¿Sí? El caso más formal está acá abajo, es un choclito, y bueno, por eso empezamos con esto. Si alguien bajó el PDF de la página, me quedó re pesado, perdón, porque ni presté atención. Empecé a meter imágenes, no comprimía ninguna, y bueno, nada, eso para la próxima vez tendría que prestar atención a eso. Pero ya está subido en el campus. Bueno, entonces, pensemos primero eso. ¿Qué significa que esto valga, no? Que valga esas aproximaciones de superposición lineal. Entonces, ¿cómo plantearíamos la ecuación, o sea, el efecto longitudinal de los resortes horizontales sobre las dos masitas, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos entonces las ecuaciones de la masa A, ¿sí? Que es la masa de la izquierda, y las ecuaciones de la masa B, ¿sí? Cada masa va a tener dos ecuaciones porque estos resortes horizontales le pueden generar una oscilación longitudinal o una oscilación transversal respecto al resorte, ¿no? Pregunta, Esto sería, intervengo. ¿Puede ser que los K estén confundidos porque son todos K2? Ah, no. Fíjense que al principio nos vamos a enfocar solamente en los horizontales. Esta es la idea de que, ¿sí? Después le listo. vamos a sumar el caso de los verticales, que son los resortes rosas. Sí. Listo, Bueno, no. gracias. Sí, puede haber errores. Prestemos todos atención. Tomémonos de las manos y busquemos los errores en esto. Bueno, entonces, estas serían las de, empecemos con la masa A, ¿no?
La idea mía es pasar esto más o menos rapidito, como para tener una idea intuitiva. Entonces, lo que tiene por ahí de complejo es que está planteado acá respecto a las coordenadas phi, ¿sí? Que son las que están centradas en la posición del equilibrio. Pero bueno, vamos a tratar de llegar intuitivamente de esta forma. Pensemos primero en el efecto del primer resorte sobre la masa A. ¿Sí? Si hay un apartamiento positivo, ¿no? Si el phi A es positivo, respecto a la posición del equilibrio, ¿sí? Fíjense que el equilibrio es que el resorte esté así, ¿no? Va a estar estirado hasta una longitud D. Ese es el equilibrio. Si eso está hacia la derecha respecto al equilibrio, la fuerza va a ser contraria, ¿sí? Por eso va con un menos esto. Y en cambio, si estuviese, bueno, para adentro respecto al equilibrio, esa fuerza sería hacia la derecha, ¿no? O sea, sería un phi negativo, ¿sí? Eso daría que el signo razonable para ese primer resorte es un menos. Después, el que es más difícil de pensar es el del medio, ¿sí? Que tiene, bueno, a las dos masas. Ya lo vamos a ver en el desarrollo detallado más adelante, pero quizá una forma más o menos sencilla de pensarlo es que toda esta separación respecto al equilibrio es D, ¿no? Respecto al equilibrio es D. Entonces, el estado de elongación que tiene el resorte, por ejemplo, en este dibujito, va a ser, a ver si cambio de color, D menos phi a x, ¿sí? Fíjense que phi a x es positivo acá, menos phi a x, y el phi bx, en este caso tiene un signo, es negativo, ¿no? Entonces habría que sumarlo. En este dibujo particular, ¿no? Pero podríamos probar a hacer distintos dibujos y ver que siempre el phi bx va sumando y el phi x va restando para encontrar la elongación, lo que sería la longitud del resorte en esta posición. Bueno, si lo pensamos un poquito, obviamente esta es la expresión respecto al equilibrio, que es la que nos termina quedando cuando escribimos todo respecto al equilibrio, y por eso se nos cancelan los Ds, ¿sí? Fíjense que el resorte el de la izquierda, uno podría escribir esto como D menos phi a x, ¿no? Bueno, esto terminaría siendo que ¿estoy poniendo bien los signos? Bueno, si uno presta bien atención a los signos, terminaría siendo que se vayan los D, ¿no? Bueno, ¿por qué va aproximado? Porque justamente estamos simplificando el problema real físico, porque en el problema real físico este resorte puede estar así, todo torcido, ¿no? El primero. ¿Sí? Entonces, por eso le puse aproximado, porque estamos viendo una versión simplificada de la complejidad del problema. ¿Sí? Maga, perdón. Sí. Iba a preguntar eso. Ahí, por ejemplo, los resortes K1 no harían una fuerza, ¿no? Como una proyección en X si estuviese desplazado en esa posición. Claro, los K1 vos decís los verticales. Sí, ellos Claro. también van a hacer una fuerza. Eso lo vamos a analizar acá, en la parte de abajo. ¿Sí? Joya, Por ahora gracias. estoy planteando el sistema horizontal totalmente independiente del vertical, porque son independientes un sistema del otro. Lo que los vincula entre sí es solamente la posición de las masas, ¿sí? Pero, bueno. Pero físicamente un resorte es independiente de otro resorte, ¿sí? Por eso los podemos sumar linealmente. Ahora lo vemos más en las cuentas. Bueno, entonces, una vez que estamos más o menos seguros de que así podemos escribir el estado de elongación de este resorte, esta es la versión donde se nos elimina las posiciones del equilibrio, ¿sí? Por todo lo que estuvimos charlando hoy en la clase de consultas. Y nos quedaría pensar si esto va a ir con un signo positivo o negativo. Una forma de pensarlo es, a ver dónde hago el dibujito, ¿no? Siempre que phi a x es igual a phi bx, fíjense, siempre que sean iguales, el resorte va a quedar con longitud D, ¿sí? Siempre que phi a x
es exactamente igual que phi bx, el resorte queda a longitud E, ¿sí? Recién cuando uno es mayor que el otro, vamos a tener un estado elongado o comprimido respecto a la posición del equilibrio, ¿no? Y podemos pensar, si el phi bx es muy grande, esto tendría que generar una fuerza en sentido positivo, ¿no? Sería una situación como así. Porque respecto al equilibrio está estirado, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son argumentos para decir que el signo acá va con un más, ¿sí? Esto, como les comento, va a quedar más afianzado cuando veamos el caso completo, ¿sí? Bueno, continúo. Estas son entonces la aproximación intuitiva a lo que sería el efecto longitudinal de los resortes horizontales y de los resortes verdes, los K2. El efecto transversal, ¿cuál sería? Recordemos que son slinkies, ¿sí? Son resortes slinkies, y si en el ejercicio 3 de esta guía también son slinkies. Bueno, si nos acordamos en la guía de repaso, el caso de slinkies en oscilación transversal, nos quedaba también un K2, ¿sí? Sin ninguna corrección, quedaba exactamente K2 cuando son slinkies, y va a depender de la coordenada vertical solamente, ¿sí? Este caso por ahí lo recordemos de la guía de repaso, les comentaba, ¿sí? Bueno, y esta fuerza transversal que genera este sistema de resortes horizontales, entonces, bueno, iría con un signo negativo porque cuanto más arriba está esta masa, obviamente esta fuerza va para abajo, ¿no? Va como menos la coordenada I. Bueno, por argumentos análogos, ¿sí? Podemos también plantear cómo sería la fuerza transversal que genera este resorte, que obviamente va a depender de la diferencia de alturas de las dos masitas, y nos quedaría por pensar este signo. Esto, como les digo, lo voy a pasar no con tanta profundidad para llegar a ver bien el caso más general posible. Otra cosa por ahí importante de esto es, fíjense cómo queda la expresión de la masa B, ¿sí? En la masa B, cuando sumamos las fuerzas, obviamente, ¿cuáles son los resortes horizontales que actúan sobre B? Van a ser este y este, ¿no? Este está fijo a la pared, y, bueno, acá estoy viendo el caso transversal, ¿no? En los dos casos está fijo a la pared, y esto nos va a generar un término de esta forma, que solamente depende de la coordenada B. El otro resorte, que es el que une las dos masas, va a estar siempre vinculado a la diferencia de posiciones entre las masas A y B, y, bueno, multiplicado por la constante del resorte, y, bueno, con la particularidad de que el signo de esta contribución tiene que ser exactamente el opuesto de la que habíamos puesto sobre la masa A, ¿no? Porque estamos hablando de los extremos opuestos de un mismo resorte. Así que eso siempre se tiene que cumplir en un caso así, en que es un resorte que vincula las dos masas, ¿no? Lo mismo nos va a pasar con la masa, con la coordenada horizontal. El término que tiene que ver con el resorte que las vincula entre sí aparece con el signo opuesto. Bueno, esto es todo un poquito un acercamiento intuitivo. Espero que estén siguiendo más o menos, al menos superficialmente, estas fórmulas. Pero bueno, en el sistema este más completo también tenemos los resortes verticales, ¿sí? Y los resortes verticales, fíjense que también generan una oscilación longitudinal al resorte y transversal al resorte. Fíjense que lo longitudinal se va a expresar como algo que le va a afectar a la coordenada I, ¿sí? Lo que es longitudinal para este resorte va a afectar a la coordenada I de nuestra masa. Y lo que es transversal para estos resortes del sistema, los que están puestos de forma vertical, van a afectar a la coordenada horizontal, ¿sí? ¿Sí? Lo que es transversal acá es la coordenada horizontal de nuestras masitas, de nuestro sistema de referencia que estamos usando. Claro, claro. En este caso lo que estoy tomando es lo que hizo Luz en la clase de la guía de repaso, que eran resortes slinkies, que como les comentaba, era una configuración como esta, solamente que el dibujo de la guía estaba a 90 grados, así que, pero si giramos la cabeza era así la configuración que planteábamos en esa clase. Y se acuerdan que, bueno, estos no son slinkies, así que si recuerdan el desarrollo que había hecho Luz, nos quedaba una corrección de la constante, que la llamábamos camoño, que tenía que ver con un factor de L0 sobre, bueno,
sobre la posición del equilibrio, que en este caso es L sobre 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto mide L sobre 2 en equilibrio? Es la distancia hasta la crucecita. Bueno, todo esto, como les decía, es medio intuitivo. Acá el signo es un poco más fácil de analizar. Tenemos un 2, que de alguna forma simboliza que los dos resortes van a la par, ¿sí? Cuando uno empuja hacia abajo, el otro también empuja hacia abajo, cuando uno empuja hacia arriba, el otro también empuja hacia arriba. Bueno, ese análisis lo podemos hacer para la coordenada X, para la coordenada Y y para las dos masitas. Y podemos llegar a estas expresiones tan sencillas. Bueno, para todos estos planteos matemáticos, lo que estamos la suposición muy fuerte es que podemos hacer superposición lineal de longitudinales y transversales, ¿sí? Que no tenemos que considerar el efecto este de que el resorte se tuerce así, y bueno, no tenemos que meter el teorema de Pitágoras, ¿no? Ni la definición de cateto, ni nada. Bueno. Una vez que tenemos todo planteado, simplemente el problema más completo, o sea, poner la hornalla completa sería sumar linealmente los efectos de un sistema de resortes y del otro, ¿no? Los horizontales y los verticales. Bueno, nos daría esto. Por ahora pongo el aproximado porque todavía no justificamos por qué, lo vamos a tomar como igual, pero bueno. Así que bueno, sería esto más o menos, ¿no? Bueno, ahora, si están listos, podemos pasar al caso más general posible. Acá sí, me voy a detener más en las cuentas, si Dios quiere, si me da la cabeza. Bueno, en el caso más general posible, había pensado plantearlo primero sobre la masa A, qué le pasa, y a todos estos resortes, bueno, a los verdes los fui llamando A y C, y a los verticales B y D. Usamos el mismo sistema de coordenadas que ya habíamos contado. ¿Cómo quedaría planteada la ecuación de movimiento, ¿no? De las coordenadas de A usando este sistema de psi? Bueno, para eso es importante poder escribir las fuerzas, ¿no? Y para poder escribir las fuerzas, en definitiva, lo que más nos va a interesar es la longitud del resorte, porque son fuerzas elásticas, ¿sí? Acordémonos que los resortes verdes son slinkies, así que no le tenemos que restar ningún L0. Y los verticales sí son slinkies, así que bueno. Ah, perdón, al revés, ¿no? Los verticales no son slinkies, así que le tenemos que restar el L0. Bueno, entonces, para plantear la fuerza debida al resorte A, necesitamos saber como la hipotenusa de este triangulito. Qué horrible me sale esta recta. De este triangulito, ¿no? Así que por eso se me había ocurrido plantearlo así como cuáles son los catetos, hacer toda la distinción matemática bien de cuáles son los catetos. El vertical de este triangulito es muy fácil, es phi a i, ¿no? Simplemente el desplazamiento psi de la coordenada horizontal. Y el cateto horizontal, o sea, todo el triangulito este, fíjense que lo podemos pensar como el D más el psi a x, ¿no? Y ahí ya nos da todo este lado del triangulito. Obviamente este es un dibujo particular que hice con la masa puesta para acá, pero podría estar puesta para el otro lado, y bueno, también tendría que valer lo mismo, ¿no? Cuando hagan este ejercicio en sus casas, pueden hacer varios dibujitos hasta que estén seguros de estas fórmulas. Entonces, bueno, una vez que tenemos los catetos, la longitud del resorte es fácil, es el teorema de Pitágoras. Acá introduzco esta notación que es para ahorrarme un poquito de escritura más adelante, pero lo que quería remarcar de esta notación es que es como que está simplificando lo que es esta raíz cuadrada, que es una raíz donde justamente aparece la coordenada x y la coordenada y, ¿no? Que esta notación no nos haga olvidar que este parámetro es muy complejo y es el que justamente genera que haya entrecruzamiento entre el horizontal y lo vertical, ¿sí? Que este parámetro no sea despreciable o que no se pueda parecer a una constante, es lo que termina haciendo que la ecuación sea todo esto, ¿sí? Si de alguna forma este parámetro se puede aproximar por algo constante, bueno, eso hace que en principio que se puedan independizar un lado del otro. Eso lo vamos a ir viendo en las cuentas. Bueno, después también podemos hacer lo mismo con la fuerza de acá arriba, del resorte de arriba. En este caso sería un triangulito así chiquitito. Así. Y también tendríamos que escribir el cateto horizontal y el vertical. Acá el horizontal nos quedaría phi a x, ¿se ve? Es simplemente el desplazamiento respecto al equilibrio.
Y el vertical, bueno, lo pensamos un poquito, sería toda la posición del equilibrio menos el phi ahí. ¿Ok? Es este lado del triangulito. Bueno, una vez que estamos de acuerdo con esto, la longitud del resorte es fácil, es Pitágoras. Bueno, lo mismo lo podemos hacer con el resorte C, con el resorte D, todo referido a la masa A, ¿no? El resorte C por ahí es el más difícil, que es el que conecta las dos masas entre sí. Acá, bueno, sería este triangulito así, ¿no? Bueno, ¿lo ven? Entonces, por ejemplo, el lado vertical de ese triangulito va a ser phi AI menos phi BI. Sí. ¿Sí? Que es lo que está puesto acá. El vertical va a ser el AI menos el BI. Ok. Y el horizontal, bueno, también lo podemos pensar, ¿no? Sería, teniendo en cuenta que la posición del equilibrio es un D, acá, yo lo que había hecho era sumar el phi BX, claro, sumarle, y restarle el phi AX. ¿Ok? ¿Cómo vienen? ¿Están muy perdidos? Están muy Hablo callados. muy rápido. Sí, yo hablo muy rápido. Están muy Bueno. callados porque está todo muy bien, por eso. Bueno, esto es para pensarlo en casa tranquilos. A cada uno le funciona la cabeza distinto y cada uno lo piensa, o sea, la forma más natural para cada uno en general es distinta. Así que bueno. Bueno, y el resorte D lo dejo para que cada uno lo analice por separado, porque es muy parecido al resorte B, ¿sí? La única diferencia nos termina quedando que el AI va sumado en lugar de restado, y el cateto horizontal es el mismo, porque si se fijan, comparte el mismo cateto que con el triangulito de abajo. Esto para los que les guste la trigonometría es ideal. No sé a quién le gustará, a qué clase de persona. Bueno, entonces, con todo esto, ya que tenemos planteadas las longitudes de los resortes, podemos escribir las fuerzas y meterlas en la ecuación de movimiento. Fíjense, esto es muy parecido a algún problema que había hecho Luz, el de la guía de repaso, que acuérdense que teníamos que poner la constante elástica, la elongación del resorte, a ver si puedo escribir elongación. Elongación, elongamiento, bueno. Elongamiento, y esto, acuérdense, ¿qué será esto? Alguna función trigonométrica es. Si no, voy un poquito para arriba. Fíjense, estamos escribiendo la proyección de la fuerza del resorte A en la coordenada horizontal. Esta es la fuerza. Fíjense que es un slinky, así que la fuerza es la constante por la elongación. Simplemente. Es el coseno, ¿no? Sí, ¿no? Porque queremos la proyección en la coordenada horizontal. Bueno. Entonces, para escribir la ecuación de movimiento de la masa A, lo que queremos es proyectar las fuerzas de todos estos resortes en la horizontal de la coordenada A. Así que para el resorte resorte A, vamos a necesitar el coseno. A ver, por ahí si no se escribo con esto, por ahí se ve mejor. Para este necesitamos el coseno. Para el otro resorte que también, bueno, depende cómo definan el ángulo, ¿no? Claro, es medio capciosa esta pregunta. Bueno, yo estoy pensando en este ángulo de acá. Sí, estoy pensando como estos ángulos así, creo. Bueno, para este ángulo va a ser, respecto a este ángulo va a ser el coseno, respecto a este va a ser el seno, ¿sí? Por ejemplo, lo pongo con esta convención, ¿no? Este sería el coseno, este sería el seno, porque este es un resorte que es transversal, o sea, es una oscilación transversal de los resortes rosas. Para este necesitamos un coseno, ¿no? Porque es una oscilación, o sea, estamos proyectando la horizontal del resorte este. Serían estos ángulos así, y este ángulo de acá, ¿sí? O
O sea, queremos que esta fuerza que va acá, queremos ver la componente horizontal nada más. La componente vertical, que va a proyectar como un seno, obviamente va a contribuir a la ecuación de movimiento de la coordenada vertical de A, ¿sí? Entonces, el resorte este contribuye con el coseno. El resorte este contribuye con el seno de este ángulo. El resorte este contribuye con el coseno, ¿sí? Y este va a contribuir con el seno. Lo que hacemos es proyectar la fuerza de todos los resortes a la coordenada X, psi a X. Proyectamos todo lo proyectamos ahí, y bueno, nos queda esto. Son obviamente 4 componentes porque son 4 resortes. Bueno, fíjense que esto es el coseno, ¿no? Porque es horizontal sobre la hipotenusa, ¿no? Este es el seno porque es... Ay, ya me estoy remareando, chicos. Ah, bueno, bueno, sería esta, ¿no? Lo que importa es esta. ¿Se entendió, chicos? Es que llamar acá, hablar de vertical y horizontal es difícil porque estamos todo el tiempo girando la cabeza, pero está bien planteado igual, ¿sí? Bueno, esto es para mirarlo con tiempo. Ok, se imaginan. Bueno, quedó todo así. Fíjense qué bueno, en principio son todas coordenadas horizontales. Lo que si lo miramos rápido pensamos, bueno, ya está, ya quedó desacoplado la horizontal de la vertical. Pero acuérdense que esto que lo simplifiqué como B es un término complejo que es el que entrecruza las coordenadas horizontales y verticales. Entonces, bueno, en principio queremos trabajar con este término, ¿no? Fíjense que, bueno, acá está todo ya con un montón de cosas desprolijas arriba, pero acá se ve claramente que esto se simplifica con esto y que esto se simplifica con esto. Así que como había pasado en el problema de luz, no sé quién lo recuerda, de la guía de repaso, en los resortes Slinkies no hacía falta hacer aproximación de pequeñas oscilaciones y ya quedaba muy sencilla y muy lineal la fuerza elástica. Bueno, no sé. Y bueno, en los que no son Slinky, me olvidé decir una cosa, bueno, después lo digo. En los que no son Slinky, bueno, sí, linealizamos, entonces en ese caso sí es necesario plantear alguna aproximación, que bueno, que es la que conocemos, la que planteamos siempre, que es la de pequeñas oscilaciones, ¿no? Que la vamos a usar mucho a lo largo de la materia. Entonces en ese caso, bueno, esta es la cuenta que ya había hecho Luz en su momento, que es aproximar todas estas raíces y qué sé yo, por este tipo de dependencia lineal. La complejidad que tiene este problema un poco adicional es que en el otro problema que había hecho Luz, había una de estas que era constantes, porque obviamente no tenía libertad de desplazarse en X y en Y, ¿no? Pero bueno, termina quedando así. Bueno, y... Bueno, entonces en definitiva, una vez que aproximamos esto, lo que nos... Ay, acá me olvidé. Ah, está bien. Lo que nos cambiaría entonces en esos términos que tenían la raíz de la B mayúscula y todo eso, nos quedaría simplemente este término constante, que es como una corrección a la constante del resorte, ¿no? Que nos termina quedando el K moño y el K1 moño. ¿Sí? Bueno, y por eso nos queda expresado de esta forma más sencilla. Ahí simplemente sería sumar los términos. Fíjense que el D se termina cancelando con el D. Bueno, termina quedando todo de esta forma prolijita, que es exactamente igual a la expresión, bueno, medio intuitiva que habíamos visto al principio. ¿Sí? Donde hay un término que depende de la coordenada A. Si esta es la oscilación longitudinal del resorte verde, esta es la del resorte verde que junta que une las dos masas entre sí, ¿no? Este es el que une las dos masas entre sí. O sea, hasta ahora tenemos y este efecto de acá es el de la suma de las oscilaciones transversales de estos de acá, ¿no? Eso es lo que genera este término de acá. Creo que no me comí un 2. No va un 2. Sí, otra cosa también que es interesante de esto, bueno, yo acá puse el desarrollo, está exactamente igual que la intuitiva, subo un segundito si no se marean.
Sí, está exactamente igual, ¿sí? Otro tema también, bueno, uno podría plantear lo mismo para la coordenada Y, ¿sí? La coordenada vertical. Lo que habría que hacer, se imaginan, es, obviamente la fuerza queda escrita igual, porque es el mismo resorte, todo igual. Lo que cambia es el término de proyección, ¿sí? Lo que antes era un coseno, ahora es un seno. Bueno, y viceversa para todos los resortes, ¿no? Cambia el término ese de proyección. Y nos termina pasando lo mismo que para los que son Slinky se cancela el raíz de A, y para los que no, nos queda esto así, ¿sí? Que también lo podemos aproximar por pequeñas oscilaciones y llegar a un camoño. Un detalle importante para los que tengan muy fresco el problema que dio Luz, si lo recuerdan, es que fíjense que esto es una oscilación, para el resorte rosa es una oscilación longitudinal, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es, estamos analizando en este caso la coordenada, ¿qué le pasa al phi a i, ¿no? Sí, bueno, psi a i. Entonces, obviamente, para esta coordenada, las oscilaciones del resorte rosa son longitudinales. Si somos, si estamos hablando de forma correcta, qué sé yo. Entonces, esta oscilación longitudinal, si lo recuerdan, en el resorte que no era Slinky, no hacía falta poner el camoño, no sé si alguien lo recuerda, porque se terminaba cancelando y no hacía falta poner el camoño para la longitudinal en el ejercicio de la guía de repaso. Bueno, eso para los que lo tengan muy fresco. En este caso nos termina quedando camoño porque al haber este término cruzado del phi a x, ¿sí? Al tener esta libertad de desplazarse en el plano, nos termina apareciendo el moño en los dos casos, tanto en las transversales como en las longitudinales, ¿sí? Me refiero a esto, a los que no son Slinky. Si alguien siguió esto que dije recién, bueno, aplausos. Somos almas gemelas y somos los únicos que nos entendemos en el mundo, pero bueno. ¿Sí? Si alguien repasa el problema de Luz, se va a acordar que en la longitudinal no le quedaba camoño, pero en este caso sí queda camoño, ¿sí? Bueno, en los dos casos. En definitiva, por todas estas cuentas y aproximaciones, terminamos llegando a una expresión que es exactamente igual a la intuitiva 2, ¿sí? Donde hay un término del resorte que está pegado a la pared, del resorte que vincula las dos masas. Estas son transversales, ¿no? Son, obviamente, las transversales a los resortes horizontales, estas dos. Y bueno, esta es longitudinal de los resortes verticales. Bueno. Y acuérdense, la hipótesis fuerte que hicimos fue pequeñas oscilaciones, ¿no? Y en el caso de que los resortes no sean Slinky, quiero decir, si todos los resortes fuesen Slinky, fíjense que no haría falta hacer aproximación, ¿no? Porque se nos simplificaría como pasó con el resorte verde. Pero bueno, entonces es medio como que va de la mano, ¿no? El ser Slinky o estar en condiciones de pequeñas oscilaciones. En estos dos casos nos permite que el sistema esté primero desacoplado, ¿sí? Desacoplado la coordenada horizontal con la vertical, y también hace que sea lineal, porque con todas estas cuentas, además de desacoplar las variables, bueno, llegamos a una ecuación lineal, ¿sí? Que no hay ningún término ni con raíz, ni elevado al cuadrado, ni ninguna cosa rara. Bueno, así que el sistema de ecuaciones, este es el sistema intuitivo que habíamos llegado antes, solamente que sumé los términos que van juntos, ¿sí? Fíjense que acá el phi ahí aparece 2 veces, así que, bueno, eso si lo reacomodamos nos termina apareciendo así, ¿sí? Es solamente en matemática acá, y acá le puse igual porque acá, bueno, ya está, ya estamos asumiendo las hipótesis de pequeñas oscilaciones. Bueno, fíjense que interesante, que terminamos llegando a, perdón, que subo, a esto, ¿no? A unas ecuaciones del movimiento en las que la coordenada x de A, solamente le importa lo que le pasa en x a A y a B. A la coordenada y de A solamente le importa lo que le pasa en y a A y a B, ¿sí? Se ve. Si esto lo pensásemos en forma de matriz de 4×4, vendría a ser como, ay Dios, como que tuviésemos acá el phi punto punto, ¿no? Uy Dios, el punto punto,
con 4 términos, ¿no? Ah, espera. Bueno, no voy a hacer el dibujo porque me va a quedar mezclado. Bueno, sí, si pusiésemos, perdón, si pusiésemos psi AX y psi BX, ¿sí? Si cambiáramos el orden, ¿no? Y pusiésemos solamente los horizontales acá y las verticales acá, fíjense que la matriz nos quedaría perfectamente desacoplada, ¿no? Acá estamos poniendo los horizontales. Es un orden distinto del que había puesto yo acá en el PDF. Y abajo poner solamente los verticales. Bueno, en este caso nos quedaría totalmente desacoplada. Desacoplada la matriz, ¿no? Nos quedaría así, y acá quedarían todos ceros, porque no hay términos lineales ni no lineales que vinculen, ¿sí? Las coordenadas horizontales y verticales entre sí. Bueno, esto lo pueden pensar con más detalle en algún momento de ocio. Bueno, entonces, al estar desacopladas entre sí, lo que podemos hacer es, bueno, hacer esto mismo, ¿no? Estudiar, por un lado, lo que le pasa a la coordenada horizontal y por otro, lo que le pasa a la coordenada vertical. Si nos fijamos estas ecuaciones detenidamente, van a ver que estas dos matrices no solamente están desacopladas entre sí, sino que son idénticas, ¿sí? Esto me pasa por no ponerlo en orden, pero esta matriz es exactamente igual que esta, ¿sí? Así que esto hace que la información que obtenemos de los modos horizontales nos va a servir también para analizar los verticales, ¿no? Por ejemplo, las frecuencias van a ser las mismas, los autovectores también. Así que, bueno. Así que paso ahora, si les parece, al ítem B, donde ya cortamos con la parte filosófica y lo que hacemos es simplemente aplicar el método de la clase anterior, ¿no? El que comentó Luz, que es, bueno, pensar que si el problema se puede escribir así, lo podemos asociar a una matriz y que de esa matriz podemos encontrar información sobre lo que serían los modos normales, ¿no? Bueno, así que esto va a ser como un repaso de eso, el formalismo de la clase anterior, ese método. Fíjense que tenemos este sistema de ecuaciones para la coordenada horizontal, que simplemente están acopladas las coordenadas de la masa M, de la masa A y la masa B, ¿no? Lo único que tiene. Acá las masas, el problema dice que tienen la misma masa, así que directamente ponemos M y podemos pasar el M para el otro lado. Fíjense, tenemos un término que va como las diagonales, ¿sí? Que tiene que ver con todas las fuerzas que se hace, ¿cómo decirlo? A ver. Tenemos así, ¿no? Estamos estudiando, por ejemplo, lo que le pasa a la masa A, ¿no? En el término de la diagonal, obviamente van a aparecer las fuerzas que solo dependen de la coordenada A, ¿sí? Entonces, como el resorte que la vincula con la masa B es un resorte de constante K2, ¿sí? Es un resorte verde, obviamente el término cruzado que combina con la coordenada B tiene que ir con el resorte K2, que es el único resorte que, ¿sí? que machea esta coordenada con la otra masa, ¿sí? Los resortes K1, que son los que van por arriba, obviamente solamente aparecen, bueno, con el moño, porque no son slinky. Los K1 aparecen solamente en la diagonal, porque solamente dependen de la posición de esta masa, ¿no? Así que bueno, esto es como chequeo de que más o menos planteamos bien y que no tenemos demasiados errores, que el resorte que vincula las masas entre sí solamente puede aparecer en los términos, o sea, tiene que aparecer en los términos de acá, los cruzados, ¿no? Bueno. Entonces ahí ya podemos escribir lo que sería la matriz M, ¿sí? Que es con un signo menos, así que vendría a ser todo esto con un signo menos. Es una matriz simétrica, bueno, con un montón de propiedades. Bueno, y en el método este que usamos era plantear que ante la existencia de modos normales, me falta la matriz de identidad, ¿no?
Bueno, no hace falta acá. Ante la existencia de modos normales se cumple esta relación física, ¿sí? En las coordenadas estas apropiadas de los modos normales. Que estos modos normales entonces se corresponden con los autovectores de la matriz M. Entonces, bueno, simplemente lo que hacemos es buscar estos autovectores, ¿sí? Acá en lugar de llamarlo lambda, como en matemática lo llamamos omega cuadrado, porque sabemos que tiene el significado físico de una frecuencia al cuadrado, ¿sí? Porque estamos derivando 2 veces la posición. Una posición que va como un coseno o como un seno, ¿no? Esto hace que salgan un omega al cuadrado en esta doble derivada. Bueno, y si planteamos los autovectores, esto no puse el detalle de la cuenta, pero nos queda una ecuación tipo cuadrática. Y acá podemos obtener los omega cuadrados, ¿sí? Que bueno, dio esto, ¿sí? No puse mucho detalle de esta cuenta, pero bueno, la pueden hacer. Y fíjense que entonces hay estos dos modos. Estos dos modos, recuerden, bueno, estamos planteando el problema horizontal, ¿sí? Así que van a ser los modos, las frecuencias naturales de vibración en el sentido horizontal. El primer modo viene asociado a este autovector, ¿sí? Y el segundo a este otro. Entonces, una vez que ya llegamos a estas expresiones, lo que podemos hacer es pensar, bueno, volver un poco a la física, qué información nos da, ¿no? Tenemos, entre estos dos modos, bueno, hay uno que tiene más frecuencia que el otro, ya se puede ver por cómo da las cuentas, ¿sí? Este tiene un poquito más peso acá que este, ¿no? Así que este va a ser el de mayor frecuencia. Y bueno, si lo dibujáramos, yo hasta ahora había hablado de los modos horizontales, ¿no? Así que vendría a ser la parte izquierda de esto, ¿no? Entonces, en los modos horizontales tenemos primero el de... En general está bueno ponerlos en orden de menor a mayor frecuencia, ya van a ver por qué. El de menor frecuencia, que es el omega 1, nos está dando que las dos van con la misma amplitud hacia el mismo lado, ¿no? Y el modo 2 es que van con la misma amplitud relativa, pero hacia lados distintos. Este vendría a ser un modo en que las dos van en fase y este que van en contrafase, ¿sí? Y como el análisis es análogo para la coordenada vertical, la matriz es la misma, todo lo mismo, para las oscilaciones verticales llegamos a las mismas frecuencias de oscilación y a los mismos autovectores, ¿sí? Porque es la misma matriz. Y bueno, también es interesante pensar, en este caso, bueno, físicamente la matemática nos dio los mismos números, pero físicamente es distinta, porque es una oscilación que es perpendicular, ¿sí? Perpendicular a este plan, a la dirección esta de la hornalla, ¿no? Y entonces el modo 1 vendría a ser las dos oscilando en fase, ¿sí? Podría ser hacia arriba o hacia abajo, en realidad, pero en fase, ¿no? Van siempre así. Ese es el de menor frecuencia. Después hay un modo de mayor frecuencia, o sea que va más rapidito, y que la amplitud relativa siempre es constante, es contraria de una a la otra, no siempre están en contrafase. O sea, el modo más rapidito es así. Bueno, con todo esto, ¿sí? Pasé un poco rápido la parte de las matrices, pero el significado entonces físico, el problema nos preguntaba cuál es la solución más general posible en el plano. Bueno, tenemos entonces dos modos horizontales, dos modos verticales, y que de acuerdo con las condiciones iniciales que le demos al problema, podemos, bueno, como estimular un modo solo, o dos, o varios. Entonces, para cada modo, fíjense, una cosa que por ahí confunde un poco en este tema, es que está la amplitud relativa, que es lo que dan los autovalores, y la amplitud propia de las condiciones iniciales, ¿sí? Que esta amplitud hace, por ejemplo, que un modo pueda estar prendido y otro apagado, esta que hay acá, ¿sí? Esta amplitud 1, por ejemplo, hace que esté prendido el modo 1, que bueno, en este problema es el modo longitudinal, en que van juntas. En el modo que van juntas, A1 tiene que ser igual a 1, porque hay una relación de 1, 1, de amplitud relativa entre el modo 1. En el modo 2, la relación es contraria, ¿sí? Así que en el modo 2, este más y menos refleja esta diferencia de amplitud relativa que nos da los autovalores, ¿sí? O sea, los parámetros vinculados con las condiciones iniciales serían estos.
Estos para el modo 1, estos para el modo 2, ¿sí? Y la información que nos dio el planteo de autovalores, autovectores y qué sé yo, es obviamente la frecuencia, que es la misma, y la amplitud relativa, que en este caso se refleja como que tengan el mismo signo, y acá signo opuesto. En algún otro ejercicio puede pasar que la relación sea 1 o 1 medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso sería A2 dividido 2, por ejemplo, ¿no? Bueno, a eso contribuye el tema de los autovalores. Después, esos son los modos en la coordenada horizontal. Después los modos en la coordenada vertical, bueno, también, obviamente, dependen de sus parámetros vinculados con las condiciones iniciales. Y lo que nos daba como información el problema es que tienen una frecuencia que es exactamente igual que la 1, así que la puse como omega 1. ¿Querés normalizar el vector de autovalores? ¿El autovalor, quiero decir? Se puede normalizar, pero no hace falta. Es importante ser consistente. No es necesario, Miguel, normalizar el autovector, porque a nosotros nos interesa cuál es la relación, y cualquier relación, a menos de una constante, me da igual. Obviamente normalizar o no va a ser que una vez que plantees tus condiciones iniciales, a uno le va a cambiar a dos personas que escribieron este vector con distinta normalización, ¿no? Sí. Va a cambiar pero, quién es el número que obtengan, pero lo que no va claro, a cambiar es quién es el movimiento total. Claro. El total tiene que ser el mismo. Los cálculos intermedios le van a quedar distintos, seguramente. Bueno, estas dos en el modo 3, que es este de acá, ¿no? Que van las dos en conjunto, ¿no? Bueno, entonces por eso ponemos un más y no hay ningún factor adicional, no solamente el más. Y después el último modo, bueno, también tiene una frecuencia, que esta es la frecuencia que es un poquito más alta, ¿no? Dijimos la del modo 2. Vendría a ser el modo 4, ¿no? Porque estamos hablando del sentido vertical, pero que tiene la misma frecuencia que el modo 2. Y bueno, tienen sus parámetros vinculados con las condiciones iniciales y el signo que refleja que van en contrafase. Bueno, esto fue toda la parte de cuentas, ¿cómo se dice? Bueno, en papel. Después el ítem C sí se refiere a programación. Maga, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que pases a esa parte? Dale, Vos genial. dijiste que es una constante que multiplica al autovector porque está definida menos de una constante, ¿no? Y también dijiste que tenés la amplitud propia del sistema, o sea, el A1. Sí. Tenés la amplitud, la constante del autovector y la fase que está dentro del coseno. ¿No serían 3 condiciones iniciales ahí para cada uno de los modos? Fíjate que vos estás pensando en que como podés normalizar esto te da un grado de libertad más, como puedes elegir el factor de normalización de eso. No que me da un grado de libertad más, sino que esa constante está relacionada directamente con la amplitud porque es la constante que le toca a ese autovector, a cada coordenada, por la amplitud del modo en el que estás, ¿no? Y esas dos constantes forman una sola. O sea que yo digo que es C por A y es igual a la amplitud que vos le das experimentalmente. No hay infinitos valores entonces de poner de C y A para que den, no sé, 2, por ejemplo. Bueno, C ya está fijo en realidad, lo que vos llamas C. El C vendría a ser 1, así que, y después el A, es un poco lo que habíamos charlado la clase anterior, que si uno define este vector, ¿no? La posición a tiempo cero y la velocidad a tiempo cero, ya podés plantear un sistema de ecuaciones, ¿no? Necesitas sé entonces quién dos está, condiciones. Franco, ¿no? ¿Está hablando? Sí. Franco, vos te referís a que a ver si se ve, esto que está acá lleva una constante para decir que esto puede ser cualquier conjunto de autovectores, una constante J.
Sí, lo pregunto porque el profe le había puesto en la teórica y no, yo después revisando me di cuenta de eso y digo, entonces, ¿cómo es la relación entre esa constante y la amplitud? El tema es que este J, cuando vos, imagínate que lo dejás y decís cualquier conjunto de autovectores me da igual, vos lo venís y lo traes acá, te va a quedar la multiplicación de dos constantes, la que corresponde a la amplitud que vos proponés y ese J, y que en el fondo es otra constante. La reemplazás por amonio o por A sub 1, como dice acá a Matías, y listo, y ya está. Y lo importante es quién es el movimiento, quién es esta constante general que multiplica todo el movimiento. Por eso Magalí decía recién que no importa qué conjunto de autovector elija, podría haber elegido el 2,2, el 28.000, 28.000, lo que va a cambiar es este A1 cuando yo le imponga la condición inicial, pero la multiplicación entre el J y el A1 siempre me tiene que dar el mismo número. ¿Y cómo se puede ver eso? Porque si yo cambio el J, eso es cambiar las condiciones iniciales, ¿o no? No, O sea, cambiar es totalmente la arbitrario. condición inicial es decir cuánto vale si a algún tiempo, por ejemplo 0. Y lo que te va a cambiar es la multiplicación de J por A1, o sea, amonio, yo qué sé. Amonio va a quedar constante y lo que va a quedar distinto es quién es A1, pero no te interesa quién es A1, te interesa la amplitud del movimiento. O sea, te estás metiendo en un barullo matemático que me parece que te está confundiendo el concepto físico, si querés. Bueno, El listo. producto no Gracias. cambia, tal cual te dice Matías. El producto no cambia, cambia A1 en función de quién es el autovector que elegís. Dicho de otra forma, no sé si sirve más física, ¿no? La relación esta de 1, 1 o 28, 28 o el número que sea, hace que podamos hacer este dibujito donde las dos van para el mismo lado y tienen la misma magnitud, estas dos flechitas. ¿Sí? Después, según las condiciones iniciales, estas dos flechitas serán así o así, no sé, o chiquititas. Obviamente en algún momento van a apuntar para el otro lado porque es una oscilación. El vector este lo que hace es que vayan a la par. O sea, eso ya es una restricción fuerte que te da este vector. Va a ser que siempre vayan a la par. Si en otro problema te queda 2, 1, va a ser que una siempre va a estar más fuerte que la otra. Siempre va a estar el doble de fuerte que la otra, el doble de corrida. Si te da, bueno, con un menos es que van a estar siempre mirando para lados opuestos. Pero bueno, nada, creo que ya se habló bastante sobre el tema. Bueno, ¿alguna otra duda de la parte de las cuentas? Yo quería decir algo chiquitito. Dale. Si podés subir un poquito en tu PDF. Un poquito más. Acá. Cuando ahí escribe, no, bueno, ahí, quédate ahí. Acá cuando ella escribe esta raíz de A, no sé si se ve mi puntero porque no estoy anotando acá. Eso, está marcando ella ahí. Fíjense que ahora quedaron las cosas cruzadas, porque este A y este B tiene a psi sub A, psi A sub X y psi A sub Y. Y entonces lo que tienen que hacer es un Taylor de dos variables. Eso, cuando hagan el Taylor, fíjense que tienen que hacer un Taylor de dos variables, que les va a dar por resultado lo que está marcando ella. Pero traten de recordar cómo se hacía un Taylor a dos variables. Sí. No es algo difícil. Es importante. Es una diferencia matemática importante, ¿no? Bueno. Sí, eso es importante, que en el problema que había hecho Luz en su momento, alguna de estas cosas valía D, o este, no me acuerdo. Y bueno, eso simplificaba todo bastante. Bueno. Inténtenlo y cualquier cosa, si no sale el Taylor a dos variables, lo consultan en el campus. Y eso ya lo veían en Mate 1, así que lo deben tener súper fresco. Posiblemente. Sí. Bueno. ¿Están listos? Are you ready? Bueno. El ítem 5 es pensar el mismo problema con 5 partículas en vez de 2. O sea, una super hornalla, una hornalla de un restaurante. Bueno, o sea, estudiar también las frecuencias de oscilación y todo eso, obviamente para el caso de pequeñas oscilaciones, ¿no?
ya con una matriz, con un sistema lineal y desacoplado lo horizontal de lo vertical, ¿no? Bueno, un pequeño comentario acá antes de pasar al collab. Bueno, o sea, el dibujito sería más o menos este, ¿sí? Seguimos teniendo, acá les hice muy chiquititas, no sé si se ve, pero ahí están todas las masas, ¿no? Los resortes yo los tomé como los mismos, ¿no? Los de arriba que no son slinky, los horizontales que sí son slinky tienen K2, ¿no? Los mismos parámetros geométricos, le puse L sobre 2 y D, así. Bueno, acá ya se vio un poquito el factor sorpresa, pero ¿cómo quedaría la matriz? La matriz que vincula las coordenadas, ¿no? La matriz M, ¿no? Esto, ¿cómo quedaría en este caso? Fíjense, obviamente uno siempre puede pensar la de todo el sistema en conjunto, con todos sus grados de libertad que son, bueno, en el caso anterior eran 4, en este caso los grados de libertad son 2 para cada masita. Bueno, preguntarnos un poco cómo quedará esa matriz, cuántas coordenadas, o sea, qué tamaño tendrá. ¿Cuántos grados de libertad hay en total? ¿Sí? ¿Será una matriz cuadrada? Esperemos que sí, si no, no podemos diagonalizar. ¿10 grados de libertad? Sí, bueno. ¿20 condiciones iniciales? Sí, también. Claro. De condiciones iniciales haría falta 20. Bueno, entonces, estoy pensando bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, como cada pelotita se puede mover en la vertical o en la horizontal, y son 5, así que tenemos 10 grados de libertad, 20 condiciones iniciales. Para las 20 condiciones las necesitamos para poder obtener el valor de los A1 y Φ1, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, la matriz en principio, como son 10 coordenadas, sería de 10 por 10, ¿no? Quiero aclarar una cosita. ¿Todos ven por qué son 20 condiciones iniciales? Ok, perfecto. Listo. Bueno, sería una matriz de 10 por 10. Y si las ordenamos las coordenadas de forma que nos quede arriba las horizontales, ¿no? Y abajo las verticales, como hicimos antes, ¿no? Que serían, bueno, 5 y 5, ¿no? Si lo hacemos de forma prolija, ahí sí nos debería quedar también desacopladas, ¿no? 2 pequeñas matrices de 5 por 5 desacopladas. Y en las otras partes, bueno, todo 0, ¿no? Y no solamente eso, sino que hay más información que podemos obtener al tuntún, así de mirarlo por arriba. Yo acá dibujé la matriz solamente de lo que sería esta, las que son iguales entre sí, ¿no? Porque van a seguir quedando iguales entre sí. Que esta matriz también tiene mucha simetría, porque fíjense cómo era antes la matriz, era así. Así que más o menos va a reflejar esto. Porque si nos ponemos a pensar, este término, ¿no? 1, 2, 1, 2, este término tenía que ver con las fuerzas que dependían de la posición de la misma masa, ¿no? De las cosas de A que dependían solo de A. Pero estas son como las cosas de A que dependen de lo que le hace B, ¿no? Pero en el caso de que tenemos 5 resortes, la masa A va a depender también de lo que le pasa a B, pero ya no le va a afectar lo que hace C. O sea, lo que hace C no afecta a la fuerza de este resorte directamente. ¿Sí? Porque esta fuerza depende de la elongación de este resorte nada más, o sea que C ya no va a intervenir en la ecuación de A, ¿no? Y bueno, o sea, a cada masa le va a afectar lo que hagan sus vecinos cercanos, como se dice en general, ¿sí? Sus vecinos más cercanos, los otros no. Así que bueno, eso se refleja en la matriz esta, ¿sí? Como que, bueno, la diagonal va a estar ocupada, las diagonales adyacentes también, pero después ya no más, ¿sí? Pues si no, tendría que haber otro resorte que haga esto, que no hay. Así que bueno, esto obviamente lo podemos pensar con más profundidad, pero así medio al tuntún nos quedaría más o menos así esta matriz. Bueno. Y bueno, después otras preguntas. ¿Cuántas frecuencias naturales esperábamos? Ahora si quieren concentrémonos solamente en esta, ¿no? O, bueno, como quieran, ¿no?
Pero bueno, ¿cuántas frecuencias naturales esperamos en los horizontales y en los verticales? Bueno, obviamente algunas van a ser más grandes, otras más chicas. Bueno, ¿cómo serán las relaciones de amplitudes, no? En el caso anterior teníamos estas relaciones de amplitudes. ¿Cómo serán en un caso de 5 bolitas? Eso, irán todas en el mismo sentido, habrá modos así que hagan así, bueno, eso lo veremos. En principio solamente les pregunto cuántas frecuencias naturales esperamos. Bueno, sí, acá hay muchas respuestas correctas en realidad. Ok. Claro, bueno, sí, hay muchas formas de responder a esto, ¿no? Porque tenemos esta matriz de 5×5 y esta matriz de 5×5, así que en cada matriz esperamos 5 frecuencias naturales, en principio todas distintas o lo que sea, y después obviamente o sea, al comparar esta matriz con esta, sí, van a estar repetidas porque son las mismas matrices. Una cosa que podría haber preguntado al principio y que me recontra olvidé, es que si se fijan cómo es el problema, recién que estábamos hablando en la clase de consultas sobre esos modos traslacionales, ¿no? Que hacen que aparezca una solución de tipo MRU, ¿no? En este caso, ¿podría aparecer una solución tipo MRU? O sea, un omega igual 0, ¿y por qué no? ¿Por qué sí? Claro, bueno, tiene extremos fijos, ¿no? Bueno, entonces, en este caso no nos esperamos una solución tipo omega igual 0. Ni en el caso de 2 masitas, ni en el caso de 5 tampoco, ¿no? Bueno, claro, porque tiene los extremos fijos. Bueno, eso solo. Si quieren pasamos al Colab. A ver. A ver. Ah, ya lo podía haber mostrado, no sé por qué dejé de compartir. Bueno, ahora sí vuelvo a compartir. Uy. Bueno, este es el Colab. Es muy sencillo, ¿sí? Bueno, a ver. Les voy contando. Bueno, está acá el dibujito. Y, bueno, esta es la misma matriz que habíamos escrito antes. Lo que nos pregunta el ejercicio entonces es encontrar las frecuencias de los modos normales y las relaciones de amplitud, o sea, los autovectores. No me voy a meter mucho con el tema de las condiciones iniciales, porque vendría a ser como, como generalizar para muchos más grados de libertad lo que ya vimos en el ejercicio anterior, ¿no? Bueno, acá puse una pavada de unos resortes de lago 1 que busqué qué valores tenían de K del resorte. Bueno, como para tener una idea. Bueno, entonces, puedo contar un poquito cómo es el código porque es bastante... creo que más sencillo que esto no se puede hacer. Bueno, directamente los parámetros físicos, ¿sí? Que nos importan, le pusimos alguna masa, le puse 1 kilo, por ahí para algunos un montón, pero bueno. A los resortes los puse los dos iguales, o sea, con la misma constante de resorte, solo que uno es slinky y el otro no. Acuérdense, el vertical era el que no era slinky. Bueno, algún L0, que es 5 veces más chico que la altura de la caja. No sé. Esto es a gusto. Lo único que tiene esto es que al poner parámetros más o menos que en el mundo físico son razonables, ¿sí? Una altura de caja de 50 centímetros, va a terminar teniendo el efecto de que las frecuencias que calculemos también sean más o menos razonables. A lo que voy es que en física 1 se arman resortes así, por ejemplo, con estos parámetros físicos típicos, y los periodos de oscilación son del orden del segundo, ¿no? Bueno, no sé si cursaron física 1. No son súper chiquitos, algo que no se puede medir, o no son súper grandes, que es un resorte que hace boing, 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 que eso en la vida real, bueno, a veces pasa, pero al menos en la 1 no armamos eso, ¿no? Si uno de estos parámetros no los pone de forma realista, ¿no? Lo que le puede llegar a pasar es que la frecuencia de oscilación sea súper chiquita, ¿no? O súper grande. Entonces, bueno, eso a tener en cuenta cuando uno después haga un gráfico o lo que sea, ¿no? Que, por ejemplo, en la clase que había dado Luz, ella había mostrado un gráfico que era en un lapso de, no sé, 5 segundos. Y le daba una oscilación que iba y volvía.
pero eran porque eran parámetros físicos razonables para una oscilación que tarde 5 segundos. Otra persona por ahí que lo puso esto más al tuntún, por ahí le da una oscilación que tarda 3 días. Entonces por ahí, al graficar en 5 segundos, lo que ven es que nada, no llegan ni a ver la oscilación, ¿no? Esto por ahí es muy extremo lo que digo, pero como que estos parámetros tienen consecuencias lo que uno pone. En particular, bueno, por ejemplo, en la frecuencia, en el orden de magnitud de esa frecuencia que obtenemos. Bueno, así que bueno, para el que nunca programó, bueno, siempre está bueno ser prolijo, poner primero los parámetros. Después, acá ya empecé a poner cosas que calculé, como por ejemplo, bueno, el camonio, que para mí eso ya es un cálculo porque tiene que ver con el procesamiento que hacemos de los parámetros físicos. Después acá está el tema de cómo escribir la matriz. La matriz en Python se escribe así, usando este comando del numpy. Estoy tan queso en Python que no sé ni cómo se pronuncian las cosas. Yo digo NumPy, Bueno. pero hay gente que dice NumPy. No sé. Sí. Bueno, como es una matriz que tiene un montón de simetrías, ¿no? En lugar de poner coeficiente por coeficiente, es más canchero poner directamente, por ejemplo, el elemento de la diagonal principal lo llamamos diagonal principal. Y lo calculamos una vez sola en este paso. Y los de la diagonal adyacente también lo calculamos una vez sola. Así que en esta matriz nos damos cuenta que siempre las diagonales van a ser la misma y las adyacentes también. Así que bueno, por eso lo calculo una vez sola acá y directamente después le meto, sí. Esa estrategia que acaba de usar Magalí, de escribir un parámetro que se repite muchas veces como una cosa aparte, acá es algo simple porque no es más que una multiplicación con una suma, pero en cosas más complejas, ¿sí? Lo que ahorra es mucho tiempo de cómputo, ¿sí? Porque imagínense que esto es una operación larga, eso se calcula una sola vez y después ocupa el lugar que le corresponde, tantas veces como sea necesario, pero para la computadora o para el Python ya eso es un número, porque ya lo calculé. Si ustedes le piden que, no sé, que en cada lugar de la matriz calcule una integral, el tipo va a tener que calcular la integral 70 veces o la cantidad de veces que corresponda. Entonces es muy poco eficiente a nivel tiempo de cómputo. Así que está muy bueno que aprovechen desde los primeros pasos a reconocer las cosas que se repiten para hacer como hizo ella, que es definir un parámetro aparte y lo calcula una sola vez. ¿Está bien? Además, tiene la practicidad de que si quiero mover algo, fíjense qué cómodo es esto, porque ella dice, bueno, pero el K1 ahora no es 20, ahora es 10. Y el tipo lo corre una sola vez. Si yo me tengo que poner a escribir en cada lugar otra vez y cambiar el valor en cada lugar, es una fiaca, por no decir otra cosa. Entonces, está bueno esta practicidad de optimizar el lenguaje cuando uno se aviva, ¿no? Y se puede. Claro, sí. Además, en general, cuanto más prolijo queda el código, más fácil es acordarse lo que uno hizo, y pues uno lo lee dentro de 3 días, dentro de 3 meses, y cada vez es más difícil acordarse que se olvida de cambiarlo en un lado, lo cambia en un lado y en el otro no. En cambio, define DP y ya está, queda todo igual. Ya está, cada vez lo moves una sola vez. También otra cosa que es una pavada también es el nombre que uno elige para los parámetros, también es importante, para que uno se acuerde. A mí me ayudaba a llamarlo diagonal adyacente, así, bueno, nada, eso ya van a ir viendo con su propia experiencia. Bueno, una vez que lo armamos... Perdón, agrego algo más de las ventajas de lo que estás diciendo, que es súper importante. Ustedes están compartiendo mucho sus códigos, y cuando uno agarra un código de otra persona que tenga nombres, las variables significativos, cambia completamente para la ayuda para leerlo. Es súper importante lo que está diciendo Maga. Pero bueno, acá fíjense el camoño, no sabía cómo hacer un moño, no se me ocurrió, así que lo llamé KK1, bueno, no sé. Pero bueno, sí, cada uno va tomando sus estrategias para que sea comprensible. Bueno, y después siempre está bueno cuando uno armó algo y no está muy, muy seguro de si está bien el comando, hacer un print para que lo muestre, y acá mostró la matriz esta, que está bien, numéricamente no me puse a chequear que estuvieran bien los valores, pero al menos quedó con ceros donde tenía que tener, y bueno, más o menos, y son negativos los que esperaba que fueran negativos, bueno, está bien. Después, otro comando importante es este,
que es el que busca autovalores y autovectores, ¿sí? Que también es de NumPy. Bueno, lo que tiene por ahí de complejo es que la salida es un montón de cosas, porque fíjense, tiene una matriz de 5×5. Yo acá estoy viendo solamente en principio solamente los modos horizontales, ¿sí? Por eso puse solamente 5×5. Entonces, nos esperamos. ¿Qué nos tendría que dar esto en principio? 5 omegas, ¿no? Omegas cuadrados, bueno, porque esto nos va a dar el omega cuadrado, ¿no? Lo que sería lambda en matemática. Y autovectores nos tiene que dar, bueno, el autovector de cada autovalor, ¿no? Y cada autovector tiene 5 coordenadas. Así que es un choclito de datos que nos tiene que dar esto como salida. Bueno, uno lo que puede hacer es fijarse en internet siempre lo que es este comando. Yo lo había puesto en algún lado el link, me parece, de lo que hace ese comando, ¿o no? Bueno, uno busca en internet esto y ya encuentra un resultado que te explica, o mismo acá. Bueno, acá, por ejemplo, bueno, uno puede chequear en internet cómo es, o si no, ir probando, ¿no? Ir probando. Por ejemplo, yo acá puse que esto lo llame omega y que esto lo llame b, las dos cosas que da. Entonces, el omega, a ver, ¿qué es el omega? Bueno, el omega, el primer print de acá, da todo esto, ¿sí? Bueno, esto tiene sentido como que es un vector donde cada coordenada es uno de los omegas cuadrados, parecería, ¿no? Por eso lo llamé omega cuadrado acá. Y lo segundo, el B, fíjense, si lo miramos, es una matriz, ¿sí? Está puesto bastante desordenado acá, después más adelante lo puse un poco más prolijo, pero esto es lo que da el Python. Es una matriz de 5×5. Entonces hay que empezar a interpretar un poquito qué quiere decir eso, ¿sí? Una buena opción, como les decía, siempre es mirar la documentación y fijarse qué significa este comando. Yo había puesto un link en algún lado, no sé, se ve que se me borró. Pero Creo que bueno, si ahí explica un arriba poquito. te da el help. Si te paras arriba del lineal, me parece Sí. que te tira como un mini help. Sí, recién me tiró uno, pero estaba muy chiquitito. Ahí está. Se puede bajar. Pero este no es. Yo quería este, ¿no? Sí, era ese. Ahí está. Es ¿Ese? ese que va bajando y te va explicando cómo es, me parece. ¿Ves? NumPy. ¿Y dónde dice lo que había leído return? Y no lo mostró más el return. Porque en return te explicaba lo que... A ver si no más adelante. Estoy medio abuelita yo con esto. Bueno. No sé, si no... No sé qué buscas, Maga. No, el que diga la ayuda, que diga el return, para que explique cómo... Acá. Bueno, explica que da los autovalores, que después va a dar una matriz de los autovectores. Fíjense que dice normalized, o sea que están normalizados. Bueno, y otra cuestión importante es de esta matriz es, bueno, ¿cómo se lee esto? Pues una matriz de 4×4, ¿los vectores están acostados o están paraditos? Bueno, eso fue una confusión que tuve yo mientras lo hacía. Qué suerte que Luz se dio cuenta también. Bueno, sigo un poquito con esto. Bueno, entonces, fíjense, una cosa importante que acá comentó Matías, es que cuando vemos el de los omegas, que es este vector de omegas, no están ordenados, ¿no? Y es más, cuando uno lee la documentación de esto, dice que no están ordenados no necesariamente, ¿sí? Así que bueno, una primera cosa que uno podría hacer es, bueno, esto lo puse por ahí con mucho detalle, ¿no? Pero de este vector omega, del omega cuadrado le saqué raíz para verlo como omega, ¿sí? Que tiene más sentido físico para mí, como experimental al menos. Y después el período, quería también calcular el período, bueno, con estos comandos, que fíjense que se puede aplicar la raíz sobre un vector. Qué maravilla. Bueno, y te da la raíz de cada componente a componente. Bueno, o aplicar la fórmula del período, 2pi sobre omega, componente a componente. ¿Sí? Sigue estando desordenado, ahora después más adelante lo ordeno, pero bueno, ya podemos empezar un poquito a pensar el sentido físico de estos omegas. Hay uno que es el más grande, que es este, hay uno que es el más chico, que es la segunda coordenada del omega, acá los puse en unidades físicas, ¿sí? El periodo correspondiente es, bueno, un poquito más chico de un segundo para esta, y esta de 1,16 segundos más o menos. O sea, bueno, obviamente el de frecuencia más grande tiene periodo más chico y viceversa. Bueno, acá hago un pequeño paréntesis de
interpretación de los autovectores, ¿sí? Bueno, acá está el link a la documentación, si no, como comentaba Luz, se pueden parar encima y que se los muestre, y que dice que el resultado son autovectores de norma 1, ¿sí? Así que yo para verlos un poquito mejor, porque acá la verdad que así me mareaba mucho, los multipliqué por 10 y les puse este comando para redondear. Bueno, así que esta es una forma de ver la relación de amplitudes, ¿no? Los autovectores, de una forma un poco más clara que esto. Fíjense, el primer autovector es el que corresponde a la primera frecuencia. El segundo autovector es el que corresponde a la segunda frecuencia. Así que al igual que las frecuencias están desordenadas, no están de mayor a menor ni de menor a mayor, los autovectores están también correspondientemente desordenados, ¿no? Que eso hace que, bueno, no ayuda mucho a la interpretación. Una cosa importante, los autovectores se leen en sentido vertical, ¿sí? Esto si uno lee la documentación lo puede deducir, así que vendría a ser así como los leemos, ¿sí? Una amplitud 0 en el autovector nos va a querer decir que en ese modo esa masa no se mueve, ¿no? Lo que se llama nodo. Bueno, acá puse un poquito de código para ordenarlo, las omegas, ¿sí? Para ordenar los omegas y los autovectores, ¿sí? O sea, que primero venga el autovector correspondiente a frecuencia más baja, etc. Esto es un código que copié de internet, así que a mí no se me ocurrió. Bueno, y lo que me fijé, Pero chequeé fíjense- este código que funcione, ¿no? Que esté ordenando efectivamente de menor a mayor. Fíjense que eso es lo que decía Ricardo, ¿no? En ese momento Magalín no sabía cómo ordenarlo, cuál era la sintaxis para ordenar, porque no necesariamente sabemos la sintaxis de todo en nuestra memoria. Yo tampoco hubiese sabido cuál era la sintaxis. Y lo buscó en internet y copió y lo adaptó a su código. ¿Sí? Entonces, un poco eso es lo que decía Ricardo. Cuando uno no sabe, googlea. Bueno, googleen que de Python hay info por la ventana. Sí. Y siempre está bueno probar que funcione, ¿no? Porque si uno corre hasta acá, te quedás con la duda, bueno, ¿qué hizo esto? Entonces siempre el print es uno de los comandos más importantes, usar el print para chequear. Sí, el omega cuadrado, bueno, me quedó muy arriba, ¿no? Pero, estaba acá arriba, el más chico era 29, el más grande 98. 29, 98, bueno, está bien. ¿Podría haber aplicado esto directamente sobre el omega, en lugar del omega cuadrado? Sí, pero bueno. Entonces, bueno, repito todos los cálculos porque para volver a calcular el omega, para volver a calcular el periodo, ¿sí? Aplico o no la raíz y la ecuación esta del periodo, para que esta vez me queden ordenados, ¿sí? Y a las amplitudes o a los autovalores, ¿no? A la relación de amplitudes, le vuelvo a aplicar el factor 10 y el redondeo, porque esta vez lo que quiero es que además de redondeados queden ordenados. En orden creciente de frecuencia, bueno, entonces está todo en orden creciente. Acá puse un montón de prints para chequear, los omegas están en orden creciente, los periodos están, bueno, en orden decreciente porque son la inversa, y las amplitudes, bueno, quedaron ordenadas a la par de sus correspondientes autovalores. Bueno, acá tenía una pequeña cosa, me parece que no llego, pero bueno, era una pequeña pregunta de programación de cuánto saben de Python. Si yo le pongo a esta matriz, a la matriz de amplitudes, que imprima la coordenada 1, 1, ¿qué esperan obtener de esta matriz? Es una pregunta tipo acertijo. Bueno. O sea, esperan obtener menos 2,9 o menos 5. Bueno, ya me respondí yo sola. No, porque bueno, yo no me acordaba y puse print. Y esperaba obtener menos 2,9 y sale el segundo porque empieza a contar desde 0 las coordenadas de la matriz. O sea, esta es una matriz que tiene 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, nada. Esto es para los que están recién empezando con programación. Siempre chequear todo porque uno no sabe en principio cómo piensa la computadora. Está re bueno igual el comentario, porque no todos los lenguajes de programación cuentan desde 0. Sí, sí. Voy a poner 0, 0 para... Sí, pero siempre está bueno usar el print y chequear todo. Bueno, y después podemos poner cualquier cosa, ¿no? 1, 1, 4. Pueden poner 5, 5. Acá el que viene distraído dice, a ver, quiero obtener el último. O 5, 4, ponele. Bueno, error. Y nos dice, ¿qué pasó? Ayuda. Bueno. Nada, acá ya sabemos por qué, así que somos unos capos.
Bueno, ahí está bien. Bueno, y para terminar, quería hacer una interpretación física de todo esto que hicimos hasta ahora, que es, una vez que los tenemos ordenados, ¿no? En orden creciente de frecuencia, bueno, ¿qué jugo le podemos sacar a estos autovectores? Es, bueno, hacer los dibujitos estos, ¿no? Obviamente esto se puede hacer con el Python mismo, pero bueno, me hubiera llevado mucho tiempo. Entonces, porque soy un queso, vuelvo. Así que lo hice así. Siempre es cómodo igualmente hacerlo con lápiz, ¿no? Fíjense, acuérdense que se leen en forma vertical, ¿sí? Este es el de menor frecuencia. Acá más o menos hice un vectorcito un poco más corto para este, 2,9, 5, 5,8, 5, 2,9. ¿Sí? Este sería el primer modo. El segundo modo es con frecuencia un poquito más alta, ¿no? Menos 5, nodo, 5, 5. Menos 5, nodo, 5, 5. Bueno, así con todos, ¿no? Este tiene 2 nodos, este tiene un nodo en el medio. Fíjense, qué lindo que tenga esta simetría que tiene, ¿no? Porque si bien a veces en física es difícil saber con exactitud el resultado que uno va a obtener o lo que tiene sentido físico y lo que no. Bueno, mal que mal, todos vivimos en este universo hace 20, 30 o 40 años, depende de la edad que tengamos. Así que tenemos alguna intuición o algún recuerdo consciente o inconsciente de haber visto alguna vibración de algún sistema. Así que, bueno, eso a veces sirve. Y a medida que vaya avanzando la carrera, vamos creo, a tomar más conciencia de las vibraciones que ya conocemos. Por ejemplo, más adelante vamos a ver las vibraciones de una cuerda, de una soga. Bueno, esto para que quede en el tintero. Estos serían los modos horizontales, con sus respectivas frecuencias. Estos son los verticales. Recuerden que las frecuencias van a ser las mismas y la relación de amplitudes también, ¿no? Obviamente que un modo esté encendido o no va a depender de las condiciones iniciales, pero la relación de amplitudes del modo en sí es la información que nos dan los autovectores. Así que esto es lo mismo que el dibujo arriba, me quedó muy grande. A ver. Pero es lo mismo, solamente que lo estoy imaginando en la coordenada hacia arriba, ¿no? O sea, esta sería la frecuencia más baja, esta es la frecuencia que sigue, esta es la frecuencia un poquito más alta, esta, bueno, otra así. Fíjense, esto ya como que no suena algo conocido, no sabemos de qué, pero alguna vez vimos algo vibrar. Bueno, eso es todo. ¿Qué campos magnéticos? Sí, por ahí estás pensando en ondas transversales y ondas longitudinales. Los campos magnéticos son ondas transversales. Longitudinales son, por ejemplo, las ondas de sonido. Ya vamos a ir sobre todo eso. Puede ser que te da la sensación de tener dipolitos, pero no es el caso. Yo una pregunta antes de ir a las preguntas que están Miguel y ahí acotando. Algo que interesante, que yo creo que Ricardo debe haber hecho bastante énfasis, porque lo suele hacer, y porque lo conozco hace 20 años, es ¿qué pasa en el último de los modos? No importa la cantidad de masas que yo tenga. Fíjense lo que pasaba cuando Magalí hizo el caso de 2 masas. Cuando el viernes resolvimos el caso de los resortes que colgaban. ¿Qué le pasa siempre a la frecuencia más alta? ¿Se ve acá la otra ventana superpuesta? Sí, se ve perfecto. Porque acá se ve también que el modo de frecuencia más baja iban las dos a la par, y en el de frecuencia más alta van en contrafase. Hay 2 opciones distintas. Alguien dice están en oposición y el otro dice no hay nodos. Ok. Lo de los nodos, Boris, nos va a quedar en un par de clases más claro, cuando empecemos a pasar a lo que es el caso continuo, que es lo que vamos a tomar como la cuerda o gases, ¿sí? Pero fíjense que siempre que yo tome el modo, la frecuencia más alta,
voy a estar en lo que Ricardo suele llamar el modo zigzag, porque es uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo, ¿sí? No importa cuántas masas tenga, yo puedo tener 28.000, pero la frecuencia más alta siempre va a corresponder al modo zigzag, al modo que están todos desfasados. Mientras que la frecuencia más baja, en general, a veces es más difícil de generalizar, pero cuando tenemos sistemas que están atados, van a ser todas mirando juntas para el mismo lado. Puede ser que con relaciones de amplitudes distintas, como dibujó Magalí, pero siempre miran todas para arriba y todas para abajo, todas para arriba y todas para abajo. ¿Está bien? Siempre que estén fijos, los extremos. Claro, hay que tener cuidado que la más baja puede ser la traslación en el caso de los extremos libres. Pero ya vamos a volver sobre todo esto. Lo otro que quería aclarar es, fíjense que algo que dijo hace un rato alguien, que les dije háganme acordar, que resolver un sistema de 2x2 y diagonalizarlo y sacar los autovalores y los autovectores es un encordio. A veces se complica, hasta 3x3 uno al determinante lo hace, ya cuando llega a 4x4 cierra la carpeta y se va a tomar el mate. No quiere hacer un 4x4. Entonces, fíjense que muy sencillamente Magalí puso los parámetros en el código y pudo resolver un caso de 5x5, y así como resolver de 5x5 no le hubiese costado nada resolver uno de 8x8 o de resolver uno de 58x58, porque en realidad lo único que tiene que hacer es definir la diagonal principal y la diagonal adyacente, y después el sistema medio que uno ya sabe lo que va a hacer, porque cada masa solo está asociada a sus vecinos directos. Entonces ya sabe cómo es la forma de la matriz. Y podría saber cuál es la distribución de todas las masas en un código muy rápido, ¿sí? Entonces, fíjense lo piola que tiene tener la posibilidad de programar estas cosas, claro, para poder desarrollar los resultados de estos sistemas que nadie se pondría a resolver a mano, o que si te pones a resolver a mano seguro te vas a equivocar, ¿sí? Hago una aclaración para el que había comentado, si uno puede chequear los resultados que obtiene a mano, porque es un encordio hacerlos, háganlos a mano, es mi respuesta. Cuando uno hace algo a mano, como lo que acaba de hacer Magalí, dibujar las configuraciones a mano, hay algo en el proceso de hacer las cosas a mano que no se adquiere, esto es de vieja, que no se adquiere en el proceso de hacerlo computacionalmente, o al menos a mí no me pasa. Entonces, una cosa es que uno complemente y otra cosa es que no lo haga. Entonces, mi consejo es resuelvan las matrices que puedan resolver a mano. No obstante, existe un conjunto de rutinas que se llaman SymPy de Python, Milton por ahí que nos puede ayudar un poco más, que permite operar simbólicamente en Python, y que Colab hace poquito que las incorporó también. Y si no tienen en matemática, que se dedica a hacer ese tipo también, que es otro programa, pero ese es pago, pero se baja y está en el Stufis, que también permite hacer cálculo simbólico. Si ustedes lo que quieren obtener es cuál es la relación de CAES, o cuál es la relación que tiene el autovalor, y poder recuperar el resultado analítico que ustedes llegan. No es a lo que estamos apuntando en este momento. Milton, prendiste la cámara, vas a decir algo y no te dejé hablar. Perdón, sí, no, iba a decir que yo SymPy nunca usé, pero lo podemos investigar juntos. Bueno, yo por algún lado tengo ahí cómo se usa SymPy. No lo suelo usar, pero porque sí, para hacer algo simbólico termino usando matemática. Pero se puede y lo pueden buscar. Iba a decirles algo más en un momento y me olvidé ahora, pero bueno, ya está, ya volverá. Las matemáticas nada le gana, dice. Hay un montón de calculadoras de matrices online también, es verdad. Entonces uno puede poner ahí los parámetros y te saca los autovalores y los autovectores en forma simbólica. Pero háganlo a mano. Además,
o sea, hagan como hizo mi hija hoy para la escuela en 4º grado. Tenía que hacer la cuenta y con la calculadora chequear. ¿Sí? Bueno. En el caso de un parcial, la idea es que ustedes puedan saber cómo es el proceso, cómo es la secuencia. O sea, después, si resuelven el polinomio característico a mano o no, me importa poco. Pero sí tienen que poder explicar cómo es el proceso de poder diagonalizar, sacar los autovectores, los autovalores, escribir que, no sé, hacen menos omega cuadrado y que igualan a 0, todo lo que hicimos la clase pasada, de alguna manera tiene que estar. Así que, claro. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, no recuerdo ahora. Yo creo que ya estamos sobre la hora. No hay que olvidarnos de decirles la tarea. Por eso preguntaba. ¿Querés decirles vos, Cande? Como quieras. La idea, no prendo la cámara porque tengo, creo que mal internet y ya se me cortó el Zoom 2 veces. Pero la idea es que la clase que viene, que ya es el martes, sí, porque el viernes no tenemos clases, vamos a estar trabajando con el problema, a ver el número. El problema 5 o 6. Voy a abrir la guía. Que son 2 péndulos acoplados. ¿Vieron péndulos acoplados con Ricardo ya, no? No, dicen. Bueno, mejor entonces. Ya les digo qué ejercicio. Entonces la idea es que les vamos a dejar de tarea pensar un poco cómo son los modos y las soluciones para ese ejercicio, que ya les digo qué número es. Es el 5, lo tengo en pantalla también. Ah, genial. Bien, entonces lo que queremos, la clase que viene vamos a trabajar con este ejercicio. Entonces la idea es que lo piensen y escriban por lo menos las ecuaciones de movimiento y la resolución del sistema. Esa sería la idea. Y si hay algún valiente o alguna valiente, la clase que viene nos puede contar un poco qué hicimos y retomamos desde ahí. Entonces la idea es hacer como el punto A y B. Después nos va a quedar para la clase el resto de los ítems que son un poco más complicados. Más cuentosos, no sé si complicados. ¿Está bien? Entonces les queda una tarita para el fin de semana largo. Sí, traten de plantearlo, de responder esas preguntas que están ahí, que si cambio resorte si es el link, y si no, bla, bla, bla. Y tratar de tener los modos, las frecuencias, y entendido un poquito qué es lo que están viendo. Ítem A e ítem B, y alguno lo escanea, o algunos lo escanea y lo muestra, y dice, ah, no, yo hice otra cosa, y así un poquito hacemos una cosa un poco más interactiva en esta clase, donde ya tienen todas las bases para poder escribir esto. La verdad que no les falta nada. Después el punto D puede ser un poco más molesto, pero para el punto A y B no necesitan nada. Aprovechen el fin de semana largo, hagan toda la guía de repaso, toda la guía de ejercicios, hasta el ejercicio 5 de la guía 1. ¿Qué más? De hecho, el ejercicio 6 lo pueden plantear también, porque ya lo hicieron con Ricardo, pero bueno, la parte B no la van a poder hacer sino hasta la clase que viene. Que ya después pasamos a todos estos temas que están dando vuelta por acá. ¿Está bien? Así que así aprovechen el fin de semana largo y no se atrasan. Que por ahora estamos yendo relativamente lento, pero en algún momento vamos a disparar. Muy cierto eso. Asumimos que el cero es menor que la separación entre péndulos. Bueno, nada. Eso lo tienen que pensar. Es parte de lo que tienen que pensar de cómo es el sistema. ¿Está bien? Bueno,
Si no tienen ninguna consulta, nos estamos viendo el martes de la semana que viene. Yo iba a decir también que piénsenlo de la forma más fácil posible. O sea, piensen los distintos casos del E0 y piensen, bueno, cuál sería la más fácil y empiecen por resolver esa. Después si pueden pensar las otras, pero siempre de lo más fácil a lo más difícil vayan.